Hola Martín. Hola tío. Hola anda cadáver putefacto. ¿Cómo andan, che? Se viene la charla con el amigo David Piacenza. Vamos a hablar sobre el metal en la actualidad. El metal de la actualidad. Vamos a ver. Ya se viene, se viene. De charla con el amigo David Piacenza, conductor de Está Heavy la Cosa. Lo que estamos escuchando es Vital Remains, el disco Icons of Evil, el tema Hammer Down the Nails de este disco. Vamos que ya se viene la charla. Ya se viene, ya se viene. Vamos a ir escuchando un poco de Vital Remains. En esta banda estuvo Glenn Benton, cantante de Isai, con Dave Suzuki. Ahí se unió el amigo Está Heavy la Cosa. Arrancamos ahora, David, ¿te parece? ¿Te parece que arranquemos ahora? Vamos para la música. ¿Qué hace a mi vuelo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Me alegro, me alegro. Justo me sale un ruido acá, ¿Un qué? justo me sale un ruido que ahora lo voy a sacar. Sí, por favor, es re molesto eso. Tun, 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 tun. Tenía acá. Bueno, ahí creo, ¿ahí se escucha el ruido ese? Sí, se escucha bien, pero el sonido ese ya no está más, así con la masa. Sí, ese, justo tengo los parlantes de, a ver ahí no se escucha más. No. Así que una masa. Ahí está. Los giré a los parlantes así y ya está. Listo, buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien, bien. Hoy tuve un día bastante agitado. Así que, salud. Salud. Yo te meta agua, boludo. Como, como primera pregunta veo que le pegaste una calcomanía a la guitarra. ¿Cómo me parece? Sí, sí. Bueno, esa guitarra hace bastante que la tengo. En realidad, bueno, yo no toco el bajo. No toco la guitarra, sino que toco el bajo. Esa guitarra, bueno, la había comprado hace mucho para tocar en casa.
Bueno, ahora actualmente voy de un amigo bueno, que toca la batería, así que nos juntamos a tocar un rato y la calco esa que tiene pegada es un logo de Irax, esta banda de thrash. eh, es un poco de Irax, a ver, lo voy a acercar un poquito, así, a ver si se ve. Bueno, el que más o menos conoce Irax, seguramente, no sé si ahí se ve, Sí, se ve. va a reconocer, bueno, ese dibujo. Sí, ese dibujo es bueno, de Irax. ¿De dónde son los locos? Irax es una banda yankee. Es más, el cantante, que bueno, ahora vos sabés cómo soy con el tema de los nombres, soy medio olvidadizo. El cantante de esta banda es coleccionista, colecciona discos, vinilos, de todo. Si vos te vas a buscar Irax y bueno, y el nombre del cantante, entrá en el Instagram de él y bueno, creo que tiene todo, hasta tiene vinilos de Hermética, B8, tiene cosas rarísimas, que Re bueno, zarpado. es muy grande, es uno de yo creo que es uno de los coleccionistas más grandes que hay, por lo menos ahora. Re zarpado, boludo. Eh, Yo veo que muchos, ¿cómo decirlo? Mucha gente veo que está con el tema vendiendo remera, ¿viste? Remera, discos de bandas under, una masa, boludo. Sí, siempre en el under hubo un mercado. Yo creo que en el metal, por lo menos nuestra experiencia acá nacional, lo que siempre ha mantenido la movida y el metal fue justamente la gente del under, la gente bueno, que siente una pasión por el ambiente, por el metal, por los recitales. Y yo creo que hoy en día, por lo menos acá en Argentina, el metal under, es más, hasta hoy acá en el país, yo la verdad que no tengo idea cuántos sellos under hay, pero hay muchísimos, hay muchísimos. Por lo menos en el extremo hay un montón. Eh, es más, entre las bandas tratan de editar los discos en conjunto, tratan de vender sus remeras. El ambiente under yo creo que es muy importante, por lo menos acá en Argentina, que es el que hace muchas veces de forma desinteresada ese trabajo de distribución, de hacerte llegar el disco a tu casa, muchas veces a un precio mucho más bajo de lo que vos lo vas a conseguir en una tienda. El under yo creo que es uno de los pilares fundamentales del metal. Esto lleva a mi pregunta que te voy a hacer. ¿Vos creés que el metal es potencia acá en Argentina o no? Yo creo que el metal, vamos a empezar por una cuestión de que la música es arte y por lo tanto el arte y lo que es la música no siempre le tiene que gustar a todos. Es imposible que en Argentina todos escuchen metal, por una cuestión de que todos pensamos diferente y tenemos distintas inquietudes. Sí creo que el metal es under, hasta el metal internacional, hasta te diría que es under. Nosotros a lo mejor vemos los grandes festivales de España o vemos los grandes festivales de Alemania, como que es el Wacken, lo que es el Resurrection Fest, después lo que es el Hellfest en Francia. Y hay una cuestión que nosotros no tenemos que dejar de engañarnos, que es lo mismo que pasa acá. El metal es under acá y en Europa.
nosotros vemos los grandes festivales de Europa, que vemos un montón de gente, pero no nos olvidemos que en esos festivales están tocando a lo mejor 30 bandas. Eso también es lo que hace que el festival sea concurrido, porque hay una variedad de bandas y hay una variedad de estilos. Yo creo que el metal es under acá y en Europa y en la China. En Argentina creo que tiene una historia sólida. Y creo que había un documental una vez que había visto que decía que bueno, que no seremos mucho, pero estamos cómodos así como estamos. Sí, está bien dicho lo que vos decís. Yo me di cuenta que ahí en los afiches de esos festivales que vos recién nombrabas, bandas de esos países como Alemania, y que sean bandas que no lleven tanto público, son re pocas las que las meten. Ponele que son, no sé, en el Wacken, ponele. Las bandas under son re pocas las que están ahí, ¿viste? Eh, Es mi sí, humilde sí, opinión. sí. Bueno, el Festival del Wacken lo que hace es casi siempre, y con lo que es el Hellfest también, es llevar siempre bandas de renombre. Las bandas under que pasan por el Wacken son bandas bueno, que están en el Battle, que son las que ganan para poder ir a tocar al Wacken, pero se puede dar a lo mejor en eventos como el Resurrection, que tenés no bandas under, sino que ya son bandas un poco emergentes, que ya son un poco reconocidas por el público local. Eh, pero también el under se da también en España, en Alemania, también están esos recitales en los bares, en los lugares chicos, está en todos lados. Pasa que ahí Se te trabó, David. Re- entonces retrocede vuelta a lo que dijiste porque se había trabado. Como ahora, por ejemplo. Retrocede todo lo que dijiste porque se trabó. sí, ahí te decía que muchas veces nosotros pensamos que nuestra escena es under porque vemos a lo mejor los festivales europeos que llevan mucha gente, que bueno, que no nos olvidemos que hay casi siempre 30 bandas de cartel tocando, pero hay una realidad que seguramente si nosotros llegáramos a tener ese tipo de festivales como lo ha hecho México, hay un festival muy grande que se da en México que creo que es el más grande de Latinoamérica, que casi siempre tocan bandas de cartel y tocan también bandas locales, como lo de Strike Master, tocan también ese tipo de bandas emergentes. Nuestra escena tiene, por lo menos nacional, tiene un muy buen público y lo que tiene el metalero es que es bastante fiel a la movida y al movimiento que hay acá en Argentina. Yo recuerdo los años del 2000 que se hacían acá en Buenos Aires, el Monster of Rock, y eran eventos que, bueno, ha llegado a tocar Judas en su momento, Rammstein, y recuerdo que el Monster of Rock era muy concurrido y era impresionante ir a un Monster of Rock, y estaba repleto y se vendía todo. Eh, Hoy en día no hay que confundir una cosa, que no se den ese tipo de festivales hoy en día en Argentina, como los que se dan en Europa, no significa que acá no se puede hacer, porque no hay movida, porque no hay gente, sino
ya pasa por una cuestión económica de lo que saldría hoy en día a realizar un evento de esa característica, por lo menos acá en nuestro país. Sería, estamos hablando de millones seguramente para poder hacer un evento así. Sí, yo justo hablabas de festivales y hay uno que no llega a ser un festival, pero era una fecha tremenda que era el Roadrunner, que se hizo acá en Argentina también. Tocó Ratos de Porao, de Isai y Cannibal Corpse. Eso yo lo Exacto. pienso y hoy en día no se puede hacer. Viste, como vos tal cual lo dijiste, la economía no da abasto. Creo que en el último Monster of Rock tocó Megadeth, Rata Blanca y una banda en la que está el baterista, el que era baterista de Slipknot. Exactamente, Ese exactamente, fue. sí. Si mal no recuerdo, para ese evento creo que se habían bajado algunas bandas internacionales y había quedado solamente Megadeth. Había otras bandas importantes y había quedado Megadeth a lo último. O, es más, yo recuerdo que la gente en ese momento se hablaba de los cuatro reyes del trash. Eh, y bueno, porque venía de años anteriores el evento con una cabeza de cartel que era bastante buena y bueno, y ese año se notó mucho que la cuestión económica del país no había ayudado. Sí, y vos nombraste también el festival que se hace en México, el México Metal Fest, que es un festival nuevo. Por lo que veo es nuevo, pero tremenda las bandas que trae. Y es como vos decís, creo que es la más poderosa que hay en Latinoamérica, sin duda alguna. Sí, exactamente. Y eso, y bueno, y eso que México no tiene tampoco una gran economía. Simplemente yo creo que fue un grupo a lo mejor de gente que, bueno, que está muy bien económicamente, porque para hacer un evento así, pagar pasajes de avión carísimos, pagar a lo mejor yo, si mal no recuerdo, el año pasado había estado Creator, Halloween, pero había otras bandas que realmente me había llamado la atención por el nivel del evento. Eh, México lo que tiene, por lo que pude hablar con gente de allá, hoy en día está teniendo una movida que va a ese tipo de festivales pero también le saca gente al under. Porque, ¿qué pasa? Esos eventos son carísimos, es muy cara la entrada, es muy caro adentro consumir, por lo tanto la gente que hace, eh, a lo mejor durante el año no va a ningún evento, eh, pero va a ese tipo de festivales. Entonces, ¿qué pasa? A la escena under, a los recitales chicos, le saca mucha cantidad de gente. Por eso, esos festivales grandes está bueno que se hagan, pero también a las bandas emergentes que tocan en festivales chicos las complica. Sí, a ver, también lo que yo veo que en ese festival invitan a algunas bandas, no sé si es por un concurso, no sé por qué, pero invitan a algunas bandas de ahí que son under, ahí en México. Sí, hoy en día, a ver, para tocar en ese tipo de festivales, tenés que pasar eh, por muchos requisitos. Las bandas tienen que cumplir muchos requisitos. Cuando te habla, aparte que no hay solamente un organizador, sino que hay todo un grupo de gente organizada, que bueno, que cada uno tiene su tarea y es muy complicado a veces que toque una banda y la que toca seguramente es porque te lleva tal cantidad de gente o porque ha sacado un disco y vieron que ese disco se estaba moviendo bastante bien, pero no es que todas las bandas tienen la posibilidad de tocar en ese tipo de festivales.
Sí, y acá también otro festival que estuvo bueno fue el Maximus, que se hacía cada tanto, no se hacía cada un año ni nada de eso, se hacía cada tanto. Y el último año que estuvo, la verdad que muy buenas bandas trajo. Sí, el último año que estuvo, bueno, Judas, Motorhead, si mal no recuerdo, y estuvo Ozzy, creo. No sé, es que me acuerdo que estuvo Judas y Motorhead, pero no recuerdo la otra, no recuerdo si era Ozzy, pero había sido un festival con un cartel impresionante. Ya que te esté tocando en un festival Motorhead y Judas, y bueno, y además que acá en Argentina fue el último recital que dio Lemmy. Sí, sí, creo que Tanque creo que fue a esa Sí, fecha. sí, Juan había ido. Sí, seguramente no se lo olvida más, ¿viste? Encima vos lo ves a Lemmy en ese recital y ya estaba recontra flaco, ya parecía un esqueleto, boludo. Sí. Lemmy ya estaba en las últimas en ese tiempo. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo conociste el metal extremo? Ya que estamos hablando así un poco de festivales que si vos te fijas, el Metal Fest ahí en México es puro metal extremo, ¿viste? Así que ya que estamos de paso y es algo que nosotros compartimos, quisiera saber cómo conociste el metal extremo, a qué edad, etcétera. Eh, bueno, el metal extremo, si estamos hablando de death metal, Ujú. Mandale. eh, el metal extremo lo conocí ya cuando tenía un tiempo de escuchar metal. Eh, Yo recuerdo bueno, cuando empecé a escuchar metal, empecé con bandas muy clásicas, a lo mejor Rata Blanca, Hermética, después, pero no era tanto de Hermética, no era mucho de escuchar Hermética. A lo mejor sí, recuerdo un disco que me gustaba mucho y que hasta hoy en día me gusta, que es el libro oculto de Rata, bueno, ese es un disco que me gusta mucho. También en esa época, cuando había empezado a escuchar, había empezado con Hermética, Rata Blanca, después ya ahí me acuerdo que un día me encontré con un disco de una banda chilena que se llama Criminal, que bueno, tiene sus años Criminal, es un trash bastante potente, o sea que ahí ya había subido un nivel más. Después, bueno, me encontré con Pantera. eh, Y bueno, me acuerdo que en ese tiempo que escuchaba Pantera, bueno, me encontré con Caníbal. Eh, Me encontré con Caníbal y bueno, ahí la verdad que fue un cambio muy grande a nivel sonido, a nivel velocidad de la batería, la rasqueta de la guitarra. Me encontré con un mundo bastante diferente que tampoco no me fue muy difícil de asimilar, porque bueno, ya venía escuchando Pantera, que ya era un trash, bueno, un grow. Hoy en día se le dice grow, pero bueno, recuerdo que nosotros decíamos que Pantera hacía trash, pero bueno, ese es grow, metal lo que hacía Pantera. Y bueno, ya ahí en Pantera uno ya empezaba a relacionar con esas voces un poco más graves, un poco más rasgadas. Entonces cuando escuché Caníbal, si bien fue algo totalmente nuevo y bueno, ahí empezó un poco por mi interés. Después creo que lo segundo que escuché fue Deicide, que también había sido como otra cosa ahí del metal extremo. Y bueno, y después yo creo que el death metal es un camino sin retorno. Es muy interesante, es uno de los géneros que más ha crecido en el metal en los últimos
en los últimos tiempos, porque bueno, cómo se ha ramificado en diferentes estilos. Así que bueno, un poco un resumen es ese. Sí, Después, bueno, es muy loco porque el death metal es como vos decís, viste, se abrió tanto que salieron diferentes cosas, viste, ahora vos decís Cannibal Corpse de Isai y lo toman como si fuera el death metal vieja escuela, claro. porque después salió bueno, el technical death metal como Cryptopsy, no sé, a ver, el brutal death, a lo de Devorment, viste, o sea, salían muchísimas, pero muchísimos estilos, ¿viste? O sea que es como vos decís, es como que vos entrás en el death metal y tenés de todo, ¿viste? Tenés hasta lo más podrido, hasta también hasta lo más melódico puede ser, como Arch Enemy, ¿viste? Y es así, ¿viste? Es como que del death metal tenés todo, todo, ¿viste? O sea, no, también el thrash death, ¿viste? No sé, de todo tenés. Es una locura lo que hace. Sí, yo personalmente, bueno, en el DEP encuentro un abanico de posibilidades para escuchar música bastante abierto, pero bueno, tampoco eh, soy de consumir bastante death metal, pero tampoco es que estoy todo el día escuchando porque hay veces bueno, me voy a lo mejor a un metal o a un rock de los 70. eh, yo creo que el rock y el heavy te da esas posibilidades, a lo mejor de ir a un rock o a un heavy a medio tiempo y bueno, y después ya o vas subiendo o vas bajando, porque te podés a lo mejor ir a un metal como Black Sabbath, que es ahí a medio tiempo, pero es bastante cabeceador. Eh, el metal tiene muchas variantes y muchas cosas para investigar y conocer que son muy interesantes también. Sí, yo me acuerdo cuando estábamos en el auto y me mostraste la banda Sabotaje. Viste, una banda de, no sé, de qué año, de los 70 creo. Sí, Y sí, esa es una banda bastante vieja. es una locura lo que suena, boludo. Como esas bandas, para mí, bueno, las primeras bandas que empezaron con esto del heavy fue Led Zeppelin, ¿viste? Creo que Led Zeppelin fue uno de los que hizo que el metal clásico, el heavy metal, suena así como, bueno, como Black Sabbath, eh, Sabotaje, ¿viste? O sea, una locura. Y hablando un poco, ya que vos tocás el bajo, Sí, quisiera saber, si vos tenés que formar una banda, obviamente vos en el bajo, ¿a, sí. a quién pondrías en la batería? Si pondría dos violas, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían? El baterista, etcétera. Eh, si tendría que formar una banda, bueno, primero en el bajo me saco a mí, miro a un costado y lo pongo a Alex Wester. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que yo toco. No Y sí, toco, bote. toco con Alex Wester. Eh, pero bueno, a ver, vamos a empezar por la voz. Eh, Si tengo hoy en día eh, un cantante que me gusta muchísimo, bueno, es el cantante de Creator. Me gusta muchísimo ese cantante. Bueno, no voy a dar nombres porque yo casi siempre me olvido de los nombres, soy un desastre. Pero bueno, en la voz pondría al cantante de Creator. Eh, en las violas, en las violas. Eh, yo creo que pondría, a ver, hay una banda que no es muy conocida, que los pibes son
pibe que se llama As Black Runs Black. A No la sé si lo, mierda. no sé si lo pronuncié muy bien. Se llama As Black Runs de cuarto y Black. Bueno, esa es una banda de... A ver, si la gente no está muy apurada, voy a mostrar un disco. Dale, vos que tranquilo, señor, acá tenemos todo el tiempo que sea necesario. Creo que lo tengo acá. Bueno, un disco de esa banda. Este A es el ver. segundo. El primero también lo tengo, pero este se ve un poco mejor el nombre. Se llama As Blood Runs Black. Bueno, eh, pondría de guitarras, pondría dos violas y los pondría a estos dos pibes que en realidad no son muy grandes, creo que deben tener 22, 23 años, tocan muy bien. Y en la batería también pondría al batero de esta banda porque es un animal lo que toca. Y bueno, y en el bajo dando lástima estaría yo, ¿viste? Pero todos de esa banda entonces, boludo, el cantante es el de Creator, pero después todos los de esa banda. Sí, 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 la verdad que sí. Y especialmente cuando están en esta época, en este disco, en el Instinto, ¿viste esos discos que no te cansás de escucharlo? Y que lo agarrás y nunca te aburrís. Bueno, este es uno, yo creo que de mis discos favoritos, igual como lo es el Phantom el Phantom Antichrist de Creator, ese es uno de mis discos preferidos que cada tanto lo agarro. Bueno, el último de Creator también está muy bueno, pero sí, Creator es una de mis bandas pilares hoy en día. Y de Aborted ninguno. Ya que vos tanto te fanatizaste con esa banda. Aborted me gusta un montón, pero si tendría que hacer una banda, obviamente, bueno, me tiraría más por el trash y seguramente, bueno, ya para hacer una onda así es complicado. Pero sí, Aborted es una de mis bandas también preferidas, que también cada tanto agarro uno de esos de los discos de Aborted. ¿Y hay alguna banda que te marcó? Que vos digas, esta banda fue un antes y un después en mi vida. Eh, sí, bueno, hay una banda, hay un disco de thrash del 97, 94. La banda se llama Betrayal, creo que lo pronuncié bien, y el disco se llama The Passing, algo así. Bueno, ahí no estoy muy... que también tengo, a ver, les voy a mostrar. También Dale, tengo muéstrame. eh, también tengo, bueno, este es este también, esta es a ver, yo creo que ahí se ve bien, Ahí se ahí ve es, bien. la banda se llama Betrayal, y bueno, ahí tengo, bueno, la edición esta, y después, eh, acá tenemos la edición en cassette, este es la edición que habían sacado en cassette Betrayal. Y bueno, y para. Esto fue un regalo, que este era un parche. Este fue un regalo de Marcelo Gómez. Este fue un regalo de Marcelo. Mira, Bueno, esta banda y este disco, esta banda hace trash. eh, fueron bastante importantes. Yo cuando me encontré con esta banda, creo que tenía 13, 14 años seguramente, no recuerdo bien. Ahora que estoy viendo, este disco es del 93. Eh, Me encontré, bueno, con una banda bastante interesante, que manejaba mucho las intensidades, hay unos rasqueteos muy, muy buenos.
Así que bueno, el que no conoce Betrayal, se las recomiendo porque es un muy buen disco. Yo vi que justo hablaste de Marcelo y vi que está haciendo una nueva banda, el loco. Sí, justamente como lo hablamos el otro día, los hermanos Gómez fue realmente eso, creo que sorpresivo para todo lo que hablamos la otra vez, Mariano, lo que fue la separación o el distanciamiento de Guarnición, porque Guarnición, o sea, venía de día y de un momento al otro, pa, o sea, nos separamos. Sí, lo loco, cuando yo lo fui a ver, cuando hicieron ese homenaje, tributo a B8 y Lobos, con Miguel Roldán, tremendo, boludo, ahí en Tribu, en el nuevo Tribu fue. Tremendo lo que sonó, boludo, tremendo. Marcelo, la batería, el doble, boludo, de lo que sonaba. Era como que te estaban dando, no sé, unas patadas en el pecho. Fue muy zarpado. Encima que vos cerrabas los ojos y vos decías, vieja, estoy escuchando a Logos, va escuchando, mirá lo que digo. Y sí, estoy viendo a Logos, viste. Porque Sí. la voz que tiene Pedro es tremenda, boludo. Sí, sí, bueno, no nos olvidemos que los hermanos Gómez, yo no sé cuánto hacía que venían tocando, pero ya hacía rato, lo cual cuando vos los veías arriba del escenario, te das cuenta que no eran ninguno improvisado, No, mucho ninguno profesionalismo. improvisado. Vos te das cuenta que ya como músicos, porque vos podés tener a lo mejor el mejor equipo atrás tuyo, podés tener la mejor viola, pero si no tenés una buena tocada, nunca va a sonar bien. Y los Gómez lo que tenían era eso, tenían la experiencia y ya tenían la tocada. Vos lo veías y eran músicos profesionales. Bueno, no eran, son. Yo los considero muy profesionales, por lo menos cuando uno los veía arriba del escenario, siempre, la verdad que me he quedado mirándolos porque siempre sonaban muy claro, la verdad que tenían una forma de tocar bastante precisa, y bueno, yo creo que verlos siempre a ellos, la verdad que da gusto. Sí, encima que hacían atrapar a la gente, viste. A veces, si vos, no sé, no conocías Guarnición, no sé, ellos te metían un cover de Logos o un cover de B8 y te hacía verlo y quedarte ahí, ¿viste? O sea, yo me acuerdo que varias veces lo he visto y te ponía la piel de Sí, gallina, ¿viste? Era tremendo lo que sonaba. sí, sí, sí. Sí, hoy en día no recuerdo haber escuchado la banda nueva que tienen, que se llama Order. Sí, en Order está, igual no está Pedro en Order, está Simón y Marcelo. Ah, Simón y Marcelo, ¿dónde está? Marcelo está ahí en Order, Marcelo está en Order y pero la otra. la otra banda es Rebels, algo así. Ah, sí, ahí está. Esa. Bueno, Order creo, yo no recuerdo bien si yo la había llegado a ver. Porque recuerdo que Order había tocado el primer recital, fue en el que hizo el Quique. Pero después la verdad que no recuerdo si la llegué a ver a Order. Creo que vos estuviste con el stand, recordemos a la gente que vos estuviste en Painkillers, donde vendías remeras, de todo vendías. CD, todo, parches, llaveros, ta. Y yo recuerdo que creo que vos estabas en el stand cuando tocó, bueno, Cimmerians, Order y no me acuerdo qué banda más. Pero creo que vos estuviste ahí en lo del Papu fue. Seguramente debe haber sido, bueno, cuando tocaban ahí en Papu y seguramente, bueno, yo estaba afuera con el stand, así que bueno, a lo mejor se me puede haber pasado, pero la verdad no recuerdo haberlo escuchado a los chicos. Pero bueno, si uno que ya conoce la forma de tocar que tiene y la forma de plantarse arriba del escenario, bueno, yo creo que se va a topar con algo de muy buena calidad.
Sí, es una banda que no defrauda, que sabés que si vas a ir la vas a pasar bien. Eh, a ver, otra pregunta que te quería hacer. Eh, yo creo, digamos, esto es una opinión mía, vos decime si estás de acuerdo o no. Yo creo que hay muchas bandas que están surgiendo. Veo muchas bandas que surgen de metal, pero veo que también el público es como que falla bastante. No sé qué opinas al respecto con eso. Que es como que no le están dando muchas oportunidades a las bandas nuevas. Eh, vos esto me lo decís por lo que se ve a lo mejor acá en Argentina. Sí, en Argentina. En realidad, lo que a lo mejor vos, Mariano, estás viendo pasa acá y pasa en España y pasa en México y pasa en todos lados. Cuando una banda nueva surge, vos tenés que estar consciente que vos empezás un trabajo, un camino donde tenés que trabajar mucho. Porque vos tenés que llegarle a las personas y tenés que hacer que las personas realmente tengan un interés de verte y de encontrarse con vos. Y hoy en día tenés dos tipos de público. Tenés el público del metalero apasionado que va a todos los recitales y tenés el otro público que a lo mejor te ve en YouTube y tiene el interés de verte a vos. Entonces por eso va y paga una entrada. Y esta misma cuestión pasa acá, pasa en España y pasa en todos lados. Las bandas under en España también. Es más, hoy estuve haciendo una entrevista a una banda de España eh, que bueno, está trabajando con una agencia de manager y bueno, me pasaron el contacto, estos chicos ahora sacaron su primer, o van a sacar su primer disco y ahora están promocionando un EP. Y bueno, y justamente lo mismo que yo puedo llegar a hablar con una banda de acá, hablar con ellos que son de España, que hace muy poco que empiezan, y los primeros recitales son recitales chicos y a lo mejor tocando para los amigos, como me decían ellos. Los primeros recitales vos tocás para tus amigos y ¿qué pasa? Ahí cuando vos empezás con una banda, ahí empieza ese proceso de trabajo que vos tenés que empezar a lo mejor en vez de editar un disco o de sacar un disco hoy en día por las plataformas de streaming, tenés que ver a lo mejor de cómo vos llegarle a las personas con un video, estando bastante activo en las redes sociales. Entonces esa es la forma de captar el interés de la gente. Porque no nos olvidemos bueno, que más allá de la música y de la pasión que puede haber alrededor del metal y todo lo que conlleva todo este ambiente, no nos olvidemos que también hay un mercado y hay un mercado que se analiza y hay un mercado que hay un marketing atrás. No nos olvidemos de eso. Las grandes bandas que uno consume, eso lo tienen muy en claro. Ellos saben que cada vez que hay que sacar un disco, hay que promocionarlo, no hay que sacar el disco entero, sino que hay que sacar un tema, al otro a los 15 días te sacan otro tema, no te sacan el disco completo, porque el disco completo capaz que en 2 días ya lo quemás. Entonces, cuando te sacan un disco, también te sacan un video, a los 15 días capaz que ya tienen otro guardadito y te sacan otro. Entonces, te van captando la atención de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Ese es el análisis que ellos hacen del mercado y de cómo captar a la gente. Es por eso que después a lo mejor una banda que se mueve así, por lo general puede llegar a tener
poco más de gente que una banda que no trabaja en su proyecto musical. No, no estamos hablando de banda, estamos hablando de proyecto musical. Cuando estamos hablando de proyecto, ahí tiene que haber un trabajo. Eh, yo he escuchado muchas veces a bandas que se han quejado de porque no los iban a ver o porque siempre somos los mismos, pero cuando vos te ponías a analizar un poco el trabajo que hacía la banda, eh, había un trabajo a lo mejor un poco escaso como para captar a la gente. Vos tenés que ponerte en contacto con la gente, tenés que mostrarle tu material, qué es lo que vos estás haciendo. Hay muchas bandas que tenían 2 o 3 temas, no tenían nada grabado, se quejaban porque no los iban a ver, pero tampoco les hacían llegar a la gente ese material que ellos hacían. Entonces tiene que ver un poco con esto. ¿Y cómo ves el under argentino en el futuro? Yo el under argentino, la verdad que hay una realidad eh, que no se está renovando el público a lo mejor tanto como puede llegar a renovar, por ejemplo, en el ambiente de la cumbia. Vamos a hablar, porque por ejemplo en el ambiente de la cumbia tenés pibes a lo mejor de 13, 14 años que ya te escuchan cumbia, y entonces el ambiente se va renovando. Tenés de 40, de 50, de 13, de 20, y bueno, y en los últimos tiempos ha pasado que, bueno, nos hemos encontrado, a lo mejor en los recitales, con un público nuevo, pero no a lo mejor en un número como lo es en otro tipo de recital, como a lo mejor un recital pop o un recital de reggaetón o esas cosas. Pero bueno, pasa también que eso viene muy de la mano porque el metal eh, tampoco es como masivo. Vos al metal no lo vas a escuchar en una radio, salvo a lo mejor en una radio de metal muy específica y que esté en cierto horario. Pero, por ejemplo, en la 100 no te van a pasar un Abortet o no te van a pasar un Cannibal Corpse. Nunca, nunca jamás. Eh, entonces, tiene que ver también con eso, con el tema de la difusión. Eh, yo creo que si a lo mejor el metal, por ejemplo, en Buenos Aires, bueno, tenés la Vorterix, ¿no es cierto? Tenés la Sí. Vorterix, pero bueno, también hay una realidad que el metal en general es under, el metal en general. No solamente las bandas under que a lo mejor podamos llegar a conocer nosotros, el metal en general. Porque tampoco es muy raro que en una radio, por ejemplo en la 100 que vos estés escuchando a ASEP o, o a ese tipo, o a Halloween. En la 100 nunca vas a escuchar a Halloween o a ASEP. Tiene que ver también con ese tema, porque el metal en general es under y no es masivo. Eh, y el público que maneja el metal es el público que es bastante comprometido y bastante apasionado con el ambiente. Yo creo que tenemos uno de los mejores públicos en el metal. Porque vos cuando hablas a lo mejor con... Mira, y esto justamente que te voy a decir ahora, lo estoy recordando del documental ¿cómo es que se llama? Sucio y desprolijo, No, roto y... Bueno, recuerdo de ese documental que justamente hablaba de este tema. Eh, de que a lo mejor el metal no es tan concurrido, pero tenés esa gente fiel, esa gente que te va siempre a los eventos y que sabés que va a estar. sí, obvio, sin duda eso, tenés mucha razón.
en ese documental te canta la posta, ¿viste? Uno de los claros ejemplos de que tenemos un público bueno es que, por ejemplo, te caes en un pogo y sabes que te van a levantar al toque, sabes que la gente va a apoyarte, ¿viste? En lo que haces, que es algo que yo cuando estaba en Candaria, ¿viste? Siempre estaba agradecido con el público porque a veces la gente discute, siempre los mismos, siempre los mismos. Sí, pero agradecé que son los mismos, ¿viste? Agradecé porque gracias a ellos estás donde estás, ¿viste? También. Y pasa que bueno, a ver, si querés un público diferente, bueno, hace música diferente. Es así. Lamentablemente no somos muchos, pero es como dice el documental, como bien decís vos, somos pocos, pero es como que a la vez somos muchos también. No sé si se entiende esa metáfora que tiré. Porque la verdad que somos pocos, pero esos pocos te ayudan, te hacen difusión, comparten tu fecha, comparten tu música, ¿viste? Y vos cuando haces una tanda de remera, por ejemplo, vos tenés ahí una remera de Green Convulsion. Para los que no saben, Green Convulsion es una banda de acá de Santa Fe, que ahora, bueno, tiene el baterista y el bajista que son de Buenos Aires. Pero esa banda fue santafesina, ¿viste? O sea, nació acá en Santa Fe y si vos ves, ¿viste? Vos sos una remera, yo también tengo una remera ahí de Green Convulsion. Y eso es algo que es inexplicable, ¿viste? Ver una persona con la remera de tu banda es algo que te llena, ¿viste? Exactamente. No me puse la de Candaria. ¿No lo usaste como trapo todavía? No, no, la tengo todavía. La tengo. Ahora solo vive en nuestra memoria. Quedó Pero para la bueno, historia, ¿eh? quedó para la historia del metal de Santa Fe. Sí. Sí, porque se habló mucho de Kandarian. Y me sorprendió, ¿viste? Porque nos decían que éramos como una de las primeras bandas de black metal acá en Santa Fe, y bueno. Es que yo te soy sincero, no recuerdo otra banda de Santa Fe que haya hecho black metal. Por lo menos de Santa Fe, la verdad que no recuerdo. Voy a llorar. Siempre hubo mucho metal clásico. En Santa Fe siempre hubo mucho de ese metal. Sí, hubo muchas bandas de heavy clásico, muchas bandas de thrash, bandas, pero la verdad que bandas de black no recuerdo. A lo mejor Punky podría llegar a recordar una, pero yo la verdad que no recuerdo. Creo que Candaria fue la que ahí, la que puso la bandera ahí del black metal. Ay, por favor. Encima que ya los chicos ya, olvídate, digamos, de volver, olvídate. Pero bueno, no sé, ¿quién diría? Capaz que en un futuro. Claro. Pero Habrá bueno, que, bueno, habrá que ir a lo mejor habrá que hacer otra cosa. El black metal ya tocaste, a lo mejor habrá que hacer algo más extremo. ¿me dice? Un poco de death metal. Claro. Eso. Yo me di cuenta que, hablando de Lander, es como que yo me di cuenta que hay 3 festivales, por lo que sé, capaz que hay algunos más, de metal extremo, acá en Argentina, como es el Criminal Metal Camp, la Campana del Infierno, el Bien Extremo en Misiones. Yo me doy cuenta que es como que le dan una oportunidad a las bandas under, ¿viste? Sí, lo que pasa que el death metal, por lo menos acá en Argentina, el metal es under, bueno, el death metal acá, por lo menos acá en Argentina, es más under, está 4 o 5 pisos más abajo. Eh, Porque bueno, o sea, uno cuando va a un recital de metal, sí, te lleva a lo mejor al metalero clásico, pero ya cuando estamos hablando de death metal, de brutal death, cuando estamos hablando de grindcore, ya
se reduce mucho más el público, muchísimo se reduce. Eh, pero bueno, hay una cuestión bueno, que la hemos visto estos últimos años, hay un movimiento ahí que se estaba generando antes de, bueno, de esta pandemia y que pare todo. Por lo menos en la música, esta pandemia ha parado todo. Venía un movimiento ahí de metal extremo bastante interesante, por lo menos lo que es en Córdoba, después, bueno, el que nombraste en Misiones, y después, bueno, el tema de Carcarañá, eh, es una cuestión de que, bueno, siempre Ariel Vera, que es el organizador de esto, siempre se manejó con el metal extremo y bueno, y unió lo que es el metal extremo con el metal clásico en un solo evento y salió un evento bastante interesante. Pero sí, hay un movimiento ahí en el metal extremo que está bastante interesante, casi todo autogestionado y siempre trabajando en una calidad muy buena. Sí, yo me di cuenta que ahí, bueno, el de la campana del infierno, está Ariel Vera que le mete más extremo y después está, ahora me estoy acordando el nombre del otro loco, pero le mete más heavy, ¿viste? Viste que ahí tocó Five, hicieron algunos temas de Skid Row, Eh, después tuvo Velocidad 22 que creo que hace heavy metal, ¿viste? O sí, sea, años anteriores ha estado Ariadna Project, eh, ha habido un metal y un nivel de banda muy bueno en la campana. sí, la verdad que sí, y es para mí, digamos, una felicidad enorme que existan ese tipo de festivales, encima que en un lugar como es Parque Sarmiento, que es un lugar tremendo, ¿viste lo que es? El sonido buenísimo. Me acuerdo que llegamos con lluvia, pero bueno, después quería despejarse y salió Sí, todo muy bueno, la verdad. me acuerdo que había lluvia, sí, es verdad, que no sabíamos si iba a empezar el evento o no. Sí, sí, porque estaban esperando que pare un poco, ¿viste? Así la gente iba a ver las bandas. Sí, la verdad que fue un nivel. No puedo recordar, no sé si recordás vos, Mariano, la banda chilena. Waste of Humanity. Ahí está, ¿te acordás? Boludo, lo que era eso. Terrible, terrible banda de. Bueno, después lo que fue Vida, bien, muy, muy Nada, nada, bueno. nada, vida Yo fue brutal. Queremos que pase rápido esta cuarentena, así bueno, así arranca todo ese tipo de festivales que la verdad está muy bueno. Y bueno, y que uno pueda concurrir normalmente, que pueda haber un evento por lo menos en las condiciones en que uno está acostumbrado. Porque la verdad que ir a un evento con público reducido, la verdad que no está bueno. Hablando de ese tema, yo estuve hablando bueno, con gente de España que ahora están esperando a lo mejor un posible rebrote. eh, me contaban que ayer justamente que hay algunos casos nuevamente y que se está hablando de un posible rebrote. Ojalá que todo esto se pare de una vez, que podamos volver a la normalidad de antes. Porque me contaban que, bueno, ellos, la banda esta que le hice la entrevista ayer, me contaron que ellos tuvieron la posibilidad ahora de tocar nuevamente con, con público reducido, y ellos como músicos, ellos te cuentan que no es lo mismo, la energía no es la misma. Vos no te das cuenta, viste, cuando vos estás tocando un tema, vos tenés la gente haciendo pogo, la gente saltando, la gente ahí agitando, todo, y ahora es totalmente distinto. La gente lo único que hace cuando termina el tema, A mí los aplaudimos. faltan 15 segundos para que se termine la transmisión. ¿Querés que hagamos una segunda parte? Hacemos una segunda parte, dale. Vale. Nos vemos dentro de un ratito.